Buenos días, bienvenidos todos a la sesión virtual del día de hoy de webinar de buenas prácticas para tener mayor visibilidad e impacto en la publicación de artículos de investigación. Doctor Oscar, buenos días. Buenos días para todos, un fraterno saludo desde la casa de la Universidad Colombiana. Mi nombre es Oscar Domínguez González, soy el secretario general de ASCUN. La doctora Elizabeth Bernal me ha pedido le ayude en esta jornada del día de hoy. Por algunas situaciones de agenda no puede acompañarnos, pero bien, vamos a dar entonces inicio a nuestra jornada. Voy a hacer en principio una primera contextualización del tema para luego abrir paso a nuestros conferencistas en el día de hoy, al doctor José Nicolás, para quien saludo en principio, José Nicolás Urbina Cardona, al doctor Nicanor Quijano Silva, que está también pendiente de hacer su intervención, al doctor Omar Darío López Mejía, que de la misma manera nos acompañará, y cerraremos la jornada con el doctor Pablo Andrés Cuartas Restrepo. A todos, fraterno saludo. Este es el tercer webinar que hacemos. Tuvimos un primer webinar de entrenamiento. Luego hicimos un segundo webinar de ejemplos de caso para acceso y experiencias de interesados en el tema. Y hoy avanzaremos en este webinar que tiene por objeto que expertos como los que nombré nos cuenten su experiencia en la plataforma, y manejaremos de entrada, por favor, para todos la siguiente regla de juego. Haremos un comentario de parte nuestra de la presentación del Consorcio Colombia como ASCUN. Luego haremos las intervenciones de nuestros conferenciantes en el día de hoy. Cada uno de ellos tendrá un tiempo de 30 minutos en su intervención. Les pediremos el favor a quienes están participando de la jornada formulen sus preguntas. Por efectos de tiempo, seleccionaremos nosotros la pregunta o las preguntas que consideremos puedan ayudarnos a dar claridades sobre lo presentado. Inmediatamente terminada la primera conferencia y sucesivamente iremos presentando esta pregunta, la leeremos. En eso nuestro máster Diego Ortiz nos ayudará para ir avanzando. De la misma manera con las personas de Consortia que están conectadas. Y así continuamente estaremos avanzando en la jornada. Por tanto, dada la agenda, voy a empezar. Recuerden que cualquier inquietud está el canal escrito para que puedan hacer la formulación de la inquietud que tengan. Bienvenidos todos y arrancamos. Esta jornada del webinar del Consorcio Colombia y el consorcio en sí es el trabajo y el esfuerzo de la coincidencia de varias instituciones, dentro de las cuales están 55 instituciones de educación superior e instituciones participantes del consorcio a través de ASCUN, el socio estratégico que es Consortia, que es el operador, y el acompañamiento permanente y motivador de Colciencias y el Ministerio de Educación Nacional. Algunos elementos de antecedente que nos gustaría poner en contexto en esta mañana a todos los que nos acompañan. Este ha sido el Consorcio Colombia un proceso riguroso, con una metodología que ha resultado ser innovadora a juicio de lo que hemos podido construir y conocer. Arranca, como ustedes se dieron cuenta allí en un primer paso, con una identificación de las necesidades que las instituciones tenían en bases de datos. Esta identificación de estas necesidades permitió que hiciéramos una organización por las IES en su diferente nivel de desarrollo y de madurez y necesidades de bases de datos. Con esa caracterización de las instituciones logramos construir una propuesta de negociación. Ustedes ven ahí la cronología en la presentación que tengo para ustedes. Luego de esa construcción de la propuesta pasamos ya a una negociación con los editores. Posteriormente
y en paralelo fuimos haciendo una gestión de recursos, cuáles podrían ser las fuentes y cuáles serían los aportes de las CIES para poder participar de este ejercicio. Luego formalizamos el consorcio y ya arrancamos con la vinculación de las CIES. El avance de este ejercicio hoy nos permite decir que el consorcio ha tenido sus logros tempranos, si se puede decir así, con lo que ustedes ven en las cifras. Si la información de la que hoy de las editoriales estuviera acceso, se tuviera que buscar su acceso hoy, seguramente estaríamos hablando que en listas de precios de mercado, hoy lo que tienen las universidades costaría a precios de mercado 126 millones de dólares. El consorcio se justificó en la medida en que las editoriales le hicieron una propuesta a las instituciones y al consorcio por 20 millones de dólares y al final, en la negociación que se dio en esta alianza estratégica Ministerio de Educación, Colciencias, Ascun y Consortia, una negociación de 11 millones de dólares. Es, como ustedes pueden apreciar en la presentación, un ejercicio en el que, comparado con los precios de mercado, estamos un 90% por debajo de lo que hubiese podido ser si no estuviéramos consorciados en esta propuesta. Algunos elementos importantes de comparación entre el ejercicio anterior de negociación y el que actualmente desarrollamos ya en el marco de consorcio con las instituciones vinculadas. Recuerden ustedes que el trabajo 2013-2018 fue un trabajo independiente, liderado en buena medida por el interés que tenía Colciencias de avanzar en el asunto y de garantizarle el acceso de buena información a las instituciones. Esa negociación cerró, para poner el ejemplo del 2018, con 7 millones de dólares, con solo un editor, el Sevier, y con un aporte del gobierno a través de Colciencias del 9%. Ya para el año 2019, con las 55 instituciones de educación superior y en esta alianza Ministerio, Colciencias y Consortia, logramos una negociación con estas 5 editoriales que ustedes ven allí, de las mejores del mundo. El monto entonces fue una negociación de 11 millones de dólares, una participación ya no solo de una editorial, sino el 54% del Sevier, 29% de Springer, 7% de Taylor & Francis y 6% de Sagi y 4% de Oxford. Y el aporte del gobierno nacional es hoy calculado en el 21%. Se calculó así a inicios de la negociación, ustedes saben, con una TRM del 3.300. Desde luego, este aporte del MEN hay que tenerlo presente, es el aporte de Colciencias con 3.000 millones y del Ministerio de Educación con 5.000 millones, más el aporte de las instituciones públicas. Digamos que el aporte gubernamental uno podría estarlo rodeando alrededor del 60%. ¿Qué nos ha permitido tener en acceso hoy? Gracias al Consorcio Nacional, las CIES vinculadas tienen acceso a 8.289 revistas y a más de 9.821 libros, como todos entendemos en el sector, con información que es de punta y permite estar a la vanguardia de la información de la investigación que se está haciendo en el mundo. Pero además de ese beneficio financiero que acabo de mencionar, de tener estos nuevos editoriales participando en el ejercicio, pues el consorcio ha permitido hacer cosas como los webinares. Ya mencioné con ustedes los 2 webinares anteriores que hemos hecho. Ha habido entonces participación de los 5 editores en el Consorcio Colombia en una jornada permanente de capacitación. El webinar y este webinar es un ejemplo de ello. Hemos podido también desarrollar un video que es una presentación de todo este ejercicio. Está disponible, ahí está el enlace, ustedes lo pueden apreciar y seguramente muchos de ustedes han explorado en él. Hemos tenido acceso a desarrollo a unos materiales de promoción. Un poco la idea aquí también es que se conozca por parte de las instituciones
y en las instituciones los investigadores, los profesores, los estudiantes, inclusive hasta los egresados de las IES puedan tener acceso a la información. Hemos hecho talleres regionales, capacitaciones presenciales, muchas IES nuestras y del consorcio han hecho lo propio para que estas bases de datos puedan ser usadas de la manera conveniente. Tenemos un boletín informativo que narra cada uno de los avances que va teniendo el consorcio. Este es su enlace. Y también se construyó una herramienta que en lo fundamental es una red social en la que permanentemente los consorciados pueden estar viendo el desarrollo del mismo. Desde luego, en esto el operador consorte ha hecho su parte y todo el soporte técnico ha estado disponible para los integrantes del consorcio. Otro resultado que quisiera muy rápidamente, antes de abrir paso a los conferencistas, mencionar, y que es importante desde ASCUN, nos parece importante destacar, es las estadísticas. En el primer semestre del 2019 contamos hoy con 4 millones de accesos de libros y artículos descargados. Aquí están, ustedes ven en la franja azul las instituciones públicas y en el verde las instituciones privadas. Hoy esos 4 millones de accesos de descargas están reflejadas en los porcentajes en que ustedes ven con la presencia en este consorcio de las 19 instituciones públicas y las 36 instituciones privadas que forman parte de la iniciativa. De manera concluyente, uno pudiera ir diciendo para quienes participan hoy de este webinar que el resultado que se espera a largo plazo es que en este ejercicio que hemos venido consolidando se pueda constituir una red nacional de trabajo colaborativo permanente en esta área del acceso a la información, que podamos seguir avanzando y contando con el gobierno nacional para lo que corresponde y lo que es esta decisión de país de acceder a la información de punta, que muchas personas que en Colombia antes no tenían acceso a los avances en ciencia y tecnología e innovación, hoy lo puedan hacer a través de estas herramientas, y eso pues traerá como consecuencia una reducción de las brechas de uso a información de alta calidad, que podamos tener propuestas y deseamos de los resultados esperados el aporte a políticas públicas para investigación en el país, máximo cuando vamos a estar ahora en lo que está en boga de nuestra creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Desde luego es una tarea de ASCUN, el fortalecimiento de la calidad en la educación superior es parte de nuestras tareas y desde luego esto entendemos que ayuda a ello. Que haya una mayor difusión de los resultados de la investigación que hace Colombia, tema en el que seguramente nuestros conferencistas hoy mostrarán sus experiencias y desde luego podría uno redondear esta presentación de proyecciones a largo plazo, en mediano y largo plazo, que se aumenten los diálogos con académicos mundiales de primer nivel y obviamente con los premios Nobel. Decía la doctora Elizabeth que le gustaba mucho esta imagen porque le recordaba una expresión de una profesora investigadora de la Universidad de Antioquia, y refería a la profesora que ya compramos el Ferrari y lo tenemos en el parqueadero, la idea es que no lo dejemos allí. La idea es que esta herramienta y este ejercicio que hemos hecho a través de Consorcio Colombia nos ayude a avanzar en lo que son los propósitos en favor de la investigación y de la calidad de nuestras instituciones. Y dando paso a ello, entonces, quisiera presentarles a todos los intervinientes hoy a nuestro webinar a una de las personas que ha tenido su experiencia en las publicaciones, que es el doctor José Nicolás Urbina Cardona, de la Universidad Javeriana. Trabaja con el Departamento de Ecología y Territorio, es licenciado en Ecología de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Javeriana, es doctor en Ciencias Biológicas de la UNAM y tiene un postdoctorado en Museo de Zoología en el Departamento de Biología Evolutiva de la UNAM. Doctor José Nicolás, muchísimas gracias. Reitero a todos las reglas de juego. El doctor José Nicolás Urbina intervendrá por espacio de 20 minutos, media hora.
Les pedimos el favor que en la medida de su intervención vayan formulando las preguntas y al final, con su venia, doctor José Nicolás, escogeremos una o dos preguntas de los asistentes para que podamos ir avanzando a la siguiente intervención. Fraterno saludo desde Ascún y por favor entonces, adelante, doctor José Nicolás. Hola, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Perfectamente. Ok, aquí estoy compartiendo la pantalla, pero creo que está saliendo la pantalla suplementaria y no la principal. Es decir, ustedes están viendo las diapositivas más pequeñas, ¿no importa? La otra opción... Se ve bien, tranquilo. ¿Sí, O se la ve otra bien? opción es esa. Sí, sí, la otra opción es esa que está haciendo ahí. Ok, perfecto. Listo, entonces, bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y pues les voy a mostrar algunas partes como de mi experiencia en la publicación de artículos científicos con la editorial Sage. Entonces, pues lo primero que me solicitaron cuando me invitaron fue pensar un poco en mostrarles la línea de investigación y cómo se ha fortalecido gracias a las publicaciones a partir de artículos científicos en Sage. Entonces, pues, les voy a mostrar mis 3 líneas de investigación, muy rápidamente las 2 primeras y la segunda les voy a explicar un poco más porque es sobre lo que he estado trabajando más en revista Sage. Mi primera línea de investigación pues es sobre la respuesta de las especies a la pérdida de bosque, a la deforestación, cuando un bosque pasa a ser un cultivo de palma africana o un potrero o un cafetal o una sabana natural se convierte en un pastizal o una cultivo de palma. Entonces, ¿cómo la biodiversidad responde a este tipo de cosas? Mi segunda línea de investigación es entender un poco cómo las especies, dadas sus características físicas, responden también a diferentes presiones. Pueden ser al cambio climático, pueden ser a los incendios, pueden ser a la contaminación, que es la línea de ecología funcional. Y la tercera, que es en la que les voy a hablar un poco más, es tratar de modelar la distribución de las especies, porque en realidad en Colombia y en el mundo no sabemos bien dónde se distribuyen las especies. Esa siempre ha sido una de las preguntas grandes de una disciplina que se llama la biogeografía. Y saber la distribución de las especies es importante no solamente desde el punto de vista científico, sino pensemos en toma de decisiones. Si yo voy a hacer una compensación por pérdida de biodiversidad, por una represa, por un incendio premeditado, por una carretera o por un vivero, por ejemplo, pues es importante saber quién vive ahí y saber cómo compensarlo y en dónde. Entonces, este tipo de mapas nos sirven mucho. Pero como no solamente podemos generar mapas a partir de punticos, necesitamos como la superficie completa, como ustedes ven aquí en esta imagen. En este ejemplo de un artículo que publicamos hace unos años, vemos 3 escenarios de cambio climático y vemos en Sudamérica cuál es la distribución potencial de una especie invasora. Entonces, pues ahí se puede ver en color verde a futuro donde ya no va a ser ideal, es pues donde ya a futuro por el clima ya no va a ser un lugar idóneo para la especie. Donde es rojo es donde actualmente y a futuro también va a ser idóneo, o sea, la especie puede permanecer ahí. Y en azul es donde la especie puede colonizar a futuro, que como es una especie invasora, pues no deseamos que colonice. Entonces, con esto en mente, les voy a hablar mucho más sobre publicaciones sobre este tema de distribución de especies. Bueno, como antecedente sobre la revista, entonces, la revista de la que les voy a hablar se llama Tropical Conservation Science, como se ve acá. Es una revista que inicialmente surgió a partir de un portal web que se llama Mongabay. Este portal pues es creado por Red Butler hace ya mucho tiempo, en el año 99, y Alejandro Estrada, que es un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, se asoció con Red Butler para crear esta revista científica. Eh, entonces es bien interesante porque la revista surgió como una revista asociada a un portal de divulgación científica, en el tema ambiental, obviamente. Esta revista, entonces, como les decía, surgió en el año 2008. A mí me invitaron a participar en modalidad como de editor invitado para una sección especial que era de conservación de anfibios y reptiles. Y entonces, pues ahí estuve moderando y generando como la red de autores e invitando un montón de colegas para que participaran en la publicación. Y dentro de este volumen especial
publiqué este artículo científico que vemos aquí abajo a la derecha sobre modelos de distribución de especies. En este caso era modelos de distribución de especies de ranas, especies que están amenazadas de extinción. Les vamos a ver en 2 diapositivas los resultados, solamente para que veamos un poco la utilidad de este tipo de modelos. Entonces, a pesar de que yo tenía una base de datos, hagan de cuenta como de 200 especies, tenía como 500.000 localidades en el paisaje para poder modelar, en realidad datos de calidad solamente logré conseguir para 16 especies. Estas especies están amenazadas. ¿A qué me refiero con que están amenazadas? Me refiero a que bajo los criterios de una organización internacional que se llama la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, una especie está amenazada cuando se encuentra en estas 3 categorías, CR, N o BU. Entonces cuando vean esas letricas, pues ya sabrán que están críticamente amenazadas, está a punto de extinguirse, en peligro, vulnerable, y si están en estas otras 2 ya no están amenazadas, simplemente ya desaparecieron del planeta. Entonces lo que hicimos fue modelar la distribución de ellas y espacialmente superponerlas con las áreas protegidas en su ámbito de distribución. Y pues el resultado que sale inmediatamente a la vista, ustedes ven la columna a la derecha, es porcentaje, es decir, va de 0 a 100%, y es que tanto se superpone la distribución de una especie de estas amenazadas en un área natural protegida. En teoría, las áreas naturales protegidas deberían preservar la biodiversidad. Y fíjense que aquí lo que estamos viendo es que las ranas no están bien representadas en nuestro sistema de áreas protegidas. Esto es a nivel de Mesoamérica. Entonces, pues esto fue como una primera alerta de, oiga, estamos pensando en áreas protegidas para felinos, para ballenas, para osos, pero este tipo de organismos importantes no están siendo muy considerados. Entonces, como les venía diciendo antes, pues entonces la revista surgió en el año 2008, más o menos para el año 2010 se hizo la gestión con Web of Science, pues con Thomson Reuters realmente, para que fuera indexada y considerada como una publicación de altísima calidad. Y dada esa gestión y la continuidad de la publicación para el 2011, fue pues ya digamos generada una evaluación de los últimos años en el número de artículos científicos publicados y el número de citas que habían recibido, a partir de lo cual le asignaron un primer valor de factor de impacto, que es el que vemos aquí abajo, para el año 2011 de 0,5. Factor de impacto es simplemente una ecuacióncita muy sencilla que relaciona el número de artículos versus el número de citas. Es decir, que si yo veo que aquí dice 0,5, quiere decir que en promedio un artículo publicado en esta revista recibiría media cita al año, más o menos. Esto va cambiando, pues también hay unos factores de impacto a 5 años, hay muchísimas métricas para medir impacto basado en citas. Pero si vemos viendo a la izquierda en esta columna, para el 2011 se duplicó su factor de impacto, 2013, 2014, 2015, 2016 siguió incrementando el factor de impacto de la revista. Para lo cual, más o menos ya para 2016, pues estaba dentro del top 25 de las principales revistas en biología de la conservación o conservación de la naturaleza a nivel global. Es allí entonces cuando la revista se asocia con Sage para tener una plataforma mucho más robusta, poder estar indexada en muchas más, digamos, empresas, editoriales, y también ya se incluye en la medición de impacto de Scopus. Como vemos aquí a la derecha, estas son las diferentes editoriales por medio de las cuales está indexada. Y pues obviamente la plataforma gana muchísima más robustez al momento de asociarnos con Sage Journals. Para el 2018, este es el último factor de impacto asociado, pues ya tenemos un factor de impacto de 1.3. Digamos que este factor de impacto hay que verlo con lupa en muchos sentidos, no solamente, digamos, no es un impacto en comunidades locales, ni en buenas prácticas, ni en política pública. Es un impacto basado solamente en citas en revistas científicas, ¿no? Es un impacto científico. Y otra cosa que hay que verlo con lupa es que ese factor de impacto tiene que ser normalizado por área del conocimiento. Un factor de impacto, digamos, de 1,3 para una revista en ecología, en biología, en biogeografía o en conservación de biodiversidad es bastante alto. Y pues ahí es la importancia un poco de estos cuartiles. Si lo pensáramos para revistas que publicaran temas, digamos, que son mucho más citados y mucho más usados de inmediato, como temas de agujeros de gusano en el espacio, vida en otros planetas o VIH y cáncer en los seres humanos,
pues este factor de impacto tendría que ser mucho más alto. Entonces, por eso este numerito hay que verlo normalizado por la disciplina de estudio. Aquí vemos, por ejemplo, que esta revista está en Ecología y Conservación y Environmental Sciences, son las dos disciplinas. El comité editorial, pues, está compuesto por estas tres personas, y entonces vuelvo un poco al artículo que les había contado de las ranas y las áreas protegidas. Resulta que esto fue publicado, como les decía, en el 2008. Cuando Sage comienza a trabajar con Tropical Conservation Science, comienzan a hacer un análisis muy a profundidad de cuáles han sido los artículos que más citas han tenido, cuáles han sido los más descargados en la plataforma, para invitar de nuevo a los autores a trabajar en este tipo de cosas. Entonces, pues aquí comenzaron a ver algunas de las publicaciones que yo había hecho con ellos antes de ser parte de Sage, y me invitaron a escribir un artículo científico, como continuando un poco la perspectiva de investigación presentada en este artículo de las ranas en áreas protegidas. La invitación fue muy interesante. Yo no había vuelto a publicar hace un tiempo en esta revista y me pareció muy chévere porque pues ya la plataforma es mucho más amigable, la revista ahora tiene mucho más visibilidad que antes. Y una cosa que me gustó muchísimo es que desde la creación de la revista siempre fue de acceso abierto. Y una vez asociados con Sage, continuó siendo acceso abierto, lo cual para mí es muy importante. Sin embargo, pues claro, publicar una revista de acceso abierto, las cuotas fluctúan entre $500 y $2,000, y es un dinero que debe pagar el autor para que justamente nadie más tenga que pagar nunca más, ni las universidades ni los usuarios. Entonces, en este caso, en esta invitación, lo que me decían es, lo invitamos a usted y su grupo de trabajo a dar una nueva perspectiva después de 11 años de investigación sobre el tema y de ser aceptado, porque no es que vaya a salir publicado así nomás, después de pasar una revisión por pares muy rigurosa, usted tendría un descuento total del pago de esta cuota. Entonces me puse manos a la obra, como líder de la publicación, vimos un poco qué tipos de artículos estaba publicando la revista en este momento, que son estos que ven aquí ustedes en rojo, y tomamos la decisión de no hacer un estudio de caso, como el que había publicado en 2008, sino una revisión de literatura, lo cual es mucho más complejo y mucho más demandante, pero obviamente tiene mucho más impacto en el conocimiento para detectar desafíos, tendencias, patrones a futuro, incluso pues como para proponer cosas que se deberían hacer. De este tema, justo en esta revista, ya había habido una revisión de literatura un año después de que habíamos publicado el de las ranas. Como ustedes pueden ver aquí el título, era una revisión de cómo se estaba haciendo el modelado de la distribución de especies y para qué se usaba. Ustedes pueden ver aquí en la gráfica de barras que la mayor cantidad de estudios revisados hasta este año por estos autores, por Cayuela y colaboradores, eran para refinar aspectos metodológicos y en algunos casos para trabajar conservación de especies, pero principalmente en ambientes templados, no en el trópico precisamente. Entonces quisimos hacer una ampliación de este tema a 2018. Y ahí fue donde nos pusimos manos a la obra a decidir, entonces, bueno, vamos a hacer un artículo de revisión. Hay varios estilos de tipos de revisión, puede ser como un metaanálisis y una revisión sistemática de literatura usando un protocolo muy interesante que se llama Prisma, y son revisiones sistemáticas. Hay otras que son más opiniones, otras que pueden ser también artículos más descriptivos, incluso describiendo técnicas como las conservation letters, y nosotros decidimos y optamos por un artículo de revisión, que de hecho tiene mucho más extensión y podríamos ampliar un poco más los análisis. Entonces, después de un trabajo como de un año, este año salió el artículo, perdón, yo lo pongo hacia adelante, aquí estás, salió publicado entonces este artículo en la revista. Obviamente continué trabajando con mi colega original, que era Rafael Loyola, pero invité a otros colegas más aquí en Colombia y una persona de Estados Unidos que trabaja el desarrollo de software con una plataforma que se llama Wallace para hacer modelos de distribución. Y pues hicimos una revisión de literatura donde veíamos qué países están publicando más sobre el tema. Esta revisión, al incluir 25 años, pues está evaluando todo lo que se ha publicado desde el primer artículo en la historia de las distribuciones de especies con modelos hasta el año pasado. Entonces, pues todo el estado del arte, esta es la red global. Vemos entonces el tamaño aquí del círculo, es pues los países que más publican. Aquí igual en esta red, no alcanzan ustedes a leer el nombre de los países, pero en rojo están los países latinoamericanos, en naranja están los países latinoamericanos,
y en rojo están los países de cualquier otra parte del mundo. Entonces vemos que hay un aporte importante de Latinoamérica en esta red de publicaciones. En esta otra foam tree, que es una de las técnicas que aprendimos a hacer para esta publicación, vemos que pues, el tamaño de estos hexágonos en esta colmena es la frecuencia de publicaciones por esos temas. Entonces, en general, se están usando estos modelos para conservación de especies, cambio climático, conservación. Y algo que hicimos y fue un poco dispendioso, pero muy útil, es ver qué software estaban usando. Entonces, esta era pues, una descripción muy general del artículo. Para que se hagan una idea, el artículo fue publicado hace 2 meses y ya ha tenido, y estas son métricas que tiene la plataforma de Sage, ahora vuelvo a hablar otra vez de la plataforma de Sage, ha tenido 1778 descargas, lo cual eso no es muy común en el tema de biodiversidad. Uno esperaría como 300 o 500 descargas. Pero además de evaluar este tipo de impactos a partir del número de descargas, Sage también permite vincular algo que se llaman los altmetrics, que ustedes ven aquí a la derecha, y son unas métricas que van mucho más allá de las citas para tratar de entender un impacto de una forma más holística. Y hacia allá va en general la ciencia o la medición de impacto en la ciencia. Veamos ejemplos de estas métricas alternativas. Entonces, ustedes ven aquí que esto parece como un pulpo, que solo tiene 2 colores y tiene un número 58 en la mitad. Esa es la medición del impacto hasta hace 2 días de este artículo, es decir, el impacto ahora se mide por artículo y no por revista. Y estas métricas alternativas se llaman alternativas porque se basan, por ejemplo, en menciones en Twitter, en Mendeley y otro tipo de cosas. Entonces voy a hacer un poco más detallado en cada una de las métricas. Esto es usando como estudio de caso el artículo de hace 2 meses. Entonces ustedes se fijan acá, en el cuadro de abajo nos dice cuántas menciones en Twitter tuvo este artículo en cada uno de los países. Obviamente pues Colombia por ahora fue el que más uso le comenzó a dar a esta publicación. Nos muestra en el mapa los colores más fríos o pues digamos más oscuros más bien serían los países donde más menciones en Twitter se están realizando. Los más cálidos es donde menos se están realizando y ya en gris no se han hecho menciones. Aunque fíjense que de todas formas aquí en desconocido hay 28 menciones y eso quiere decir que esa cuenta de Twitter no está asociada a un país o digamos en la configuración no dijeron de qué país era. Por otro lado, hay una plataforma muy interesante y muy útil que se llama Mendeley, que nos permite hacer pues, organización de bibliografías, incorporación de esas citaciones en documentos de Word, por ejemplo, pero además sirve como una red de investigadores en donde la gente puede tener un perfil y pues incluso colgar los PDFs de acceso abierto o subir los links al metadato de las publicaciones. Entonces aquí vemos también el perfil de las personas que estaban usando el artículo durante estos 2 meses. Y pues hay que tener en cuenta que estas métricas son en tiempo real. O sea, esto está cambiando cada 24 horas fácilmente. Y finalmente, hay una métrica que es un poco más complejo de esta atención de métricas alternativas, eh, que usa otro tipo de menciones, genera rankings. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en este cuadrito dice que del 100% de los 13 millones de artículos evaluados con métricas alternativas, este artículo, al haber sido mencionado y al haber sido descargado tantas veces en solo 2 meses, quedó en el 5% de toda la investigación a nivel mundial, sin importar la disciplina de estudio. Entonces, fíjense que esto nos da una mirada un poco más holística del uso que le están dando las personas a la investigación. Y eso es bien importante porque si pensamos de aquí a que alguien lea este artículo, lo apropia en su tesis de maestría, por ejemplo, o de doctorado, o en su investigación, tome los datos de su investigación, finalice la toma de datos y después escribe el artículo científico, lo somete a la revisión por pares para una revista que puede demorar entre 1 año y 2 años, pues la primera cita para esta revista, para este artículo, fácilmente podría estar sucediendo en 2 años. Claro, distinto a cuando uno publica en Nature o Science, que las citas se dan en cuestión de meses o días. Entonces, pues, este comentario que hago va un poco a que es importante no solamente considerar el impacto de las publicaciones por número de citas en revistas, sino ver inmediatamente cómo está reaccionando la sociedad. El cuarto punto
es qué otras ventajas tenemos los autores. Entonces, pues ya les había hablado, pues la más clara es el hecho de poder tener una métrica y unas mediciones muy claras, muy transparentes y muy holísticas para las publicaciones de los autores, donde no solamente se evalúa la revista, sino se evalúa el impacto de cada una de las investigaciones publicadas allí. Y lo otro es que como autores contamos entonces con una gran plataforma. Les voy a mostrar un ejemplo del tipo de plataforma que tenemos en Sage. Entonces, pues aquí están los diferentes momentos. La primera vez que yo sometí el artículo fue en septiembre de 2018. Ustedes pueden ver aquí abajo a la derecha. La primera decisión se dio un mes después, más o menos. Y así sucesivamente ustedes pueden seguir, tienen como una trazabilidad del manuscrito de qué dijeron los revisores, qué dijeron los editores. Algo que me gustó muchísimo y me sigue gustando mucho es que hay una comunicación directa con los editores. Si yo tengo una duda, no entiendo algún comentario o necesito algo pronto para asesoría, yo puedo hacer clic aquí en Sara Bologna o en Darren Norris y le puedo escribir un correo directamente a ellos y contestan bastante rápido. Entonces aquí vemos, digamos que el sistema también tiene en Sage un sistema de emails asociado al artículo, lo cual es muy eficiente para poder resolver rápidamente dudas y no esperar a someter la nueva versión del artículo para que en 2 meses me digan, oiga, usted entendió mal el comentario, yo quería decir esto, sino resolver dudas muy rápidamente. El quinto punto es que ya para las personas que realizamos evaluación por pares, ya digamos ahí estamos cambiando un poco la cara de la moneda, ya no les voy a hablar como autor, sino como revisor. Normalmente los investigadores, como de una manera recíproca, gratuita, revisamos artículos científicos de los colegas, como así mismo esperamos que otros colegas desconocidos, que sean expertos en la materia propia, nos evalúen los artículos cuando yo los mande a una revista. Entonces, hace parte como una red de miles y miles y miles de investigadores en el mundo que revisamos artículos científicos para diferentes revistas en el mundo. Y de esa manera se asegura la rigurosidad y la transparencia en el sistema de revisión por pares para que lo que salga publicado finalmente en la revista científica tenga altísima calidad y pues salga con la menor cantidad de errores posibles. Entonces también Sage tiene una plataforma muy buena, muy transparente y muy eficiente para que un profesor o un investigador en general realice revisión por pares de otros manuscritos. Y pues cada uno puede aceptar o rechazar si uno no tiene tiempo en ese momento o si por alguna casualidad el manuscrito que le asignaron a uno no cae dentro del área de experticia, que la idea es que no suceda eso. Vamos a ver más adelante. El sexto punto es entonces la plataforma para editores. Resulta que yo soy editor de esta revista Tropical Conservation Science desde hace más o menos como 6 meses, llevo poquito tiempo, eh, y pues he estado como aprendiendo un poco el proceso. Yo siempre había sido revisor de artículos desde hace como 15 años para muchas revistas, pero nunca había sido editor. Entonces es bien interesante esta experiencia de ser editor de una revista. Se amplía muchísimo el conocimiento y el espectro que uno puede tener de lo que es la revisión por pares. Eh, y pues la plataforma de Sage ayuda muchísimo para, si ustedes pueden fijarse acá, dice revisores seleccionados, revisores invitados, a quienes asignamos a ese manuscrito. Si algún revisor no respondió a la invitación, pues uno puede declinar la invitación e invitar a otro revisor. Y básicamente es una administración de la plataforma en el marco de un manuscrito. El editor principal no debe asignar más de 2 o 3 manuscritos por semestre a un editor asociado, porque finalmente estamos trabajando ad honorem y todos somos profesores, investigadores, pues más o menos ocupados, pero hacemos esto por pasión y por gusto a que la ciencia se desarrolle y se desarrolle con muy buena calidad y transparencia. Finalmente, entonces, pues otra de las ventajas de ser editor, eh, como les decía, pues yo soy editor asociado hace como 6 meses de esta revista, es el entrenamiento. Entonces Sage nos provee webinars, nos provee documentos por medio del cual un investigador puede comenzar a aprender a ser cada vez mejor revisor y ser cada vez mejor editor. Y pues en mi caso particular puedo dar fe que a mí me ha servido muchísimo este entrenamiento porque pues yo finalmente también como profesor dirijo muchísimas tesis. Ahorita estoy dirigiendo 8 tesis de doctorado,
como 6 de maestría. Y esto es muy útil como esta visión de cómo administrar y cómo ser eficiente en la revisión de la evaluación de la calidad. Entonces, pues, para las personas que también estén interesadas, pues en general muchas de las revistas siempre están buscando editores invitados, pensando en si alguien quiere proponer un volumen especial para una temática central donde se crea que hay una masa crítica de investigadores y pues donde puede haber suficientes artículos como para un volumen especial. Entonces, en general, la mayoría de revistas, sé que pues, el auditorio es bastante heterogéneo, no todo el mundo está pensando en biología y en conservación, pero créanme que la mayoría de revistas del mundo tiene este tipo de llamados para editar volúmenes especiales sobre temas muy puntuales. Entonces, pues, ser editor es un gana-gana como lo veo yo. Muchísimas gracias. Bueno, al doctor José Nicolás Urbina, muchísimas gracias. Nuevamente para quienes se están incorporando a este webinario, acabamos de tener la primera experiencia del doctor José Nicolás Urbina, que ha hecho su publicación en SEI. Vamos a mirar si hay posibilidad, Diego, de que tú leas la pregunta que tenemos formulada para el doctor Diego. Solo vamos a hacer una pregunta, por favor, por efectos de tiempo. Diego, te doy posibilidad de hacer la mención a la pregunta. Claro que sí, gracias, doctor. La pregunta que se le hace al doctor Nicolás es, con relación al factor de impacto, ¿de qué factores depende la normalización de las áreas del conocimiento? No, pues realmente la normalización se llama normalización no en el sentido en que se le dé mayor peso ponderal a una variable o a otra, sino simplemente es tomar el subconjunto de revistas asociadas a una disciplina del conocimiento, pensemos ecología, por ejemplo, o de hecho puede ser mucho más específica, podría no decir medicina, sino decir, por ejemplo, cáncer o virología, y reevaluar todas las revistas en el número de artículos y el número de citas que tienen. Y entonces, claro, si yo, por ejemplo, para medicina tenía un rango de factor de impacto de 0,0001 hasta, por decirles cualquier cosa, 40, de pronto cuando yo ya restringo a un subconjunto, a una disciplina más pequeña, pues ya ese rango puede ir de 0,001 hasta 10. Eso es algo más justo, porque si pensamos más adelante que entidades como Colciencias o el CNPq en Brasil o el NSF en Estados Unidos evalúa a los investigadores en parte con base en el factor de impacto de las revistas donde publican, lo cual me parece que no es del todo acertado, pero es una tendencia mundial, pues no es justo que a mí me estén evaluando un tema en biodiversidad donde la revista de mayor impacto puede tener un factor de 5 con una revista de virología donde pueden tener un factor de 40. La normalización se refiere a eso, a tomar el subconjunto de revistas de una disciplina y reevaluar su factor de impacto para que sea justo la comparación de medición del impacto de los autores, dónde están publicando y el impacto en su propia disciplina. ¿Sí? Muy bien, doctor José Nicolás, muchísimas gracias a usted y a la Universidad Javeriana como integrantes del consorcio por esta posibilidad de compartirnos su experiencia como autor. Continuamos entonces en la tarea. Le pido el favor ahora al doctor Nicanor Quijano Silva, profesor de la Universidad de los Andes, quien ha hecho publicación en el CEDIER, para que por favor nos comparta su experiencia. Él es profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, dirige el grupo de investigación en automatización y producción de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Está compartida la presentación. Doctor Nicanor Quijano, buenos días, muchas gracias. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por la presentación. Como bien lo dijo usted, pues mi nombre es Nicanor Quijano, soy ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana de Bogotá, una maestría y un doctorado en el área de control inteligente y sistemas biológicos de la Universidad de Ohio State. Y desde hace 12 años me desempeño como profesor de la universidad. Hoy en día soy profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, además de ser el director del grupo de investigación en el área de control. Y pues para efectos prácticos de esta presentación incluyo pues dos cargos adicionales que estoy desempeñando en estos momentos. Soy editor asociado de la IEEE Transactions on Control Systems Technology y soy editor asociado del Journal of Modern Power and Clean Energy. Básicamente entonces la presentación que he tratado de hacer
reúne pues una serie de ideas, una serie de consejos que a lo largo pues de estos últimos años como asesor de unas 7 tesis doctorales y más de 30 tesis de maestría, hemos tratado de inculcarle a los estudiantes. Esto es un trabajo en construcción que viene de varios artículos, revistas, libros, y pues trataré de ser lo más conciso posible. Básicamente, pues un poco inspirándonos en esta frase que les muestro del señor Hyman. Permítanme hacer una analogía, pues yo, pues, digamos, soy un aficionado al fútbol y todo esto lo veo como el hecho de escribir un artículo, lo veo primero como un trabajo en equipo, aunque pues podría ser individual, eso sí, pues ya depende de cada una de las disciplinas. En este caso, yo trato de dividir el problema en 4 etapas diferentes. Una etapa asociada pues a un entrenamiento, algo que se está haciendo en el día a día. Básicamente, pues la gente tiene que buscar, practicar ciertos elementos, no solamente el día que va a escribir, sino pues en sus semanas de trabajo, en la forma como está investigando. Y después pues ya viene el hecho del partido, y el partido pues uno lo puede dividir en 3 etapas fundamentales. Una etapa en la cual uno hace un precalentamiento, algo que está muy enfocado al momento justo del enfrentamiento, y dentro del enfrentamiento pues hay 2 etapas, un primer tiempo donde pues está el análisis del rival y el, digamos, tiempo final o el alargue, como quieran llamarlo. Entonces, la estructura de esta charla está dividida en esas 4 etapas, en las cuales, pues, digamos, voy a tratar de dar unas ideas de lo que yo entiendo, ¿sí? Pues, dar consejos a mí no me gusta, ¿sí? Pero básicamente son como las experiencias que yo he vivido alrededor de estos trabajos que hemos realizado. Lo que llamé la etapa de entrenamiento es una etapa en la cual yo y pues la mayoría de mis estudiantes tratamos de generar una serie de hábitos, y a la hora de generar estos hábitos lo que buscamos es no solamente para escribir los artículos, escribir las tesis y desarrollar proyectos de investigación, sino pues como para, digamos, la vida diaria. El primer ítem que nosotros describimos fundamentalmente es el hecho de tener que escribir al menos durante unos 25 minutos diariamente. Esto pues es una actividad que no solamente está atada al hecho de continuar con la escritura del artículo o de lo que se está haciendo, sino que básicamente lo que se busca y se aconseja por lo general es que la persona busque un tiempo y tenga ese slot de tiempo ya determinado durante su semana, le hace semana de 5, 6, 7 días, como la quiera estructurar, en la cual pues escriba todo lo que va haciendo, dependiendo pues, digamos, en sus cuadernos o en sus bitácoras o en donde quieran hacerlo. Lo que esto es fundamental, sobre todo pues cuando uno está haciendo este segundo punto que está relacionado mucho con la revisión bibliográfica y la búsqueda de acá, en este aspecto, uno trata de identificar, por lo general, los artículos más citados en las revistas en los que uno quisiera publicar. ¿Por qué esto es importante dentro de lo que queremos hacer? Básicamente, cuando uno está leyendo este tipo de trabajos muy citados, independientemente de la revista que usted escoja, usted va a ver dentro de esas métricas que salen hoy en día cuáles de estos son citados, y básicamente lo que se aconseja en este caso es, primero, tratar de entender cómo esos autores fomentan la estructura, la organización del artículo, por un lado, es decir, la forma, y por otro lado, también tratar de ser críticos, es decir, tratar de detallar muy bien cómo los autores racionalizan acerca de cada uno de los pasos que se siguen en la investigación. Otro elemento fundamental al leer este tipo de artículos es identificar lo que yo llamo vender ideas. Pues básicamente
Nuestro trabajo nunca debería quedarse en los anaqueles de las bibliotecas, ni almacenados en los discos duros o en la nube o en donde sea. Tendría que tener una visibilidad fundamental y en este caso uno debería tener muy claro, ¿sí?, cómo estos autores venden las ideas. Dentro de esos 25 minutos diarios que uno debería invertir a la hora de trabajar en investigación, cuando uno identifica esta venta de ideas, básicamente pues, debería almacenarlas en archivos o en papel, como quiera la persona, pero tratar de ser muy crítico y decir, vea, me gustó esto, no me gustó aquello, esto podría mejorarse, no sé, ideas en ese aspecto. Y lo otro también, pues claramente dentro de esta estructura de revisión bibliográfica, de cómo irse entrenando y en el día a día, pues en esos 25 minutos uno está escribiendo, pero hay otro tiempo, otro slot de tiempo que también podría ser de 25 minutos. Básicamente estos están atados un poco a técnicas tipo Pomodoro o algunas de estos elementos en los cuales la gente busca concentrarse durante espacios de tiempo limitados y tener unos espacios de break muy pequeños, 5 minutos, por ejemplo, en los cuales se puede ir refrescando un poco lo que se va desarrollando. En esa otra actividad, que es la de buscar los trabajos, uno debería empezar a construir, digamos, elementos en los cuales uno va detallando claramente lo que se va haciendo en la estructura de los trabajos, ¿de acuerdo? Ahora, otro consejo fundamental dentro de estas ideas es, hay gente que ha escrito muy bien muchos artículos en muchísimas áreas. El artículo que ustedes ven en pantalla pertenece al que fuere mi asesor de tesis doctoral y es una persona que escribe muy bien, muy rico. Es una lectura sabrosa que uno disfruta, no necesariamente se va a martirizar por la parte matemática o los conceptos más técnicos, sino se da una noción muy grande, la big picture de lo que está sucediendo, en este caso, pues la parte de biomimicry o bioimitación. Entonces, ese modelo del tipo de artículo que uno quisiera escribir, uno debería tenerlo y debería revisitarlo varias veces. ¿Por qué? Porque este trabajo le da a uno, como uno lo disfruta, o sea, uno ya identificó cuál es el trabajo que le gusta, lo identifica, sabe que este es el que me gusta leer, pues uno ya puede decir, bueno, ¿cómo está estructurado el trabajo? ¿Cómo empieza el artículo? ¿Cuáles son los argumentos más relevantes en cada sección? ¿Cómo se enlazan los diferentes párrafos? ¿Cómo se conecta la parte de los resultados con la discusión? ¿Cómo se presentan las discusiones, las conclusiones? Entonces, este tipo de ideas, uno siempre tiene que estar preguntándose cosas y básicamente, insisto, las bitácoras o los cuadernos en los que uno está escribiendo, nadie más los va a leer y nadie más tiene por qué leerlos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, uno puede hacer las preguntas que sean, así a mucha gente podrá parecerles preguntas simples o demasiado complejas, no importa, uno las tiene que escribir, las tiene que plasmar, porque gracias a ellos que uno va a empezar a trabajar y va a empezar a profundizar más en los artículos. Y en ello, pues hay una noción que mencionaba el profesor Urbina previamente, y era el hecho de saber criticar y revisar papers para revistas. Muy seguramente, pues no todos están, digamos, en el momento de ser llamados como revisores para un artículo, pero algunos de ustedes, estudiantes doctorales o profesores en sus primeras etapas, postdocs, lo que sean, deberían involucrarse un poco más en estas actividades, porque primero buscar revisores de artículos es una de las tareas más difíciles que tiene uno como editor asociado. La gran mayoría, y como lo decía el profesor anteriormente, pues esto es un trabajo ad honorem, entonces pues básicamente encontrar revisores es una tarea bastante titánica y eso pues se identifica a partir de quién, a partir de las bases de datos de cada una de las revistas. En esta crítica y revisión de papers, que es un hábito fundamental que se debe hacer, así no sea para una revista en específico, sino para uno mismo, uno debería buscar tener, pues, mirar cómo se venden las ideas, tratar de leer varias veces, al menos unas 3 veces el artículo, en los cuales uno enfoca mucho la atención en el abstract, la introducción, las conclusiones, mirar las referencias
Y una vez haya visto que esa noción es válida, pues listo, ahora ya profundizo. ¿Sí? ¿Qué problemas está atacando? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la solución que le dieron los autores? ¿Cómo es la solución? ¿Cómo esta contribuye al área? ¿Cómo los autores demuestran que su solución funciona y que esta tiene impacto en otras soluciones? Y así sucesivamente. Entonces, insisto, muchas preguntas. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Qué se debió haber hecho? ¿Cómo se pudo haber hecho diferente? ¿Qué podría llegar yo a aportar? Y así, básicamente, leyendo no solamente del área de uno, sino uno también debería empezar a explotar y buscar en áreas diferentes a la del conocimiento propio, porque básicamente en esta interdisciplina es donde uno va a empezar a adquirir más información. Esta etapa de entrenamiento, como les decía, es una etapa que se realiza permanentemente. Es una etapa en la cual la persona está totalmente involucrada en su trabajo del día a día. Pero, digamos, ya tratemos de concentrarnos en lo que sería la presentación o la estructura del trabajo. Entonces, lo que yo llamé el trabajo de precompetencia, ese inicio, ese calentamiento antes del partido, parte de una pregunta fundamental, que es la que uno debería sentarse y dedicarle muchísimo tiempo a pensar, y es, ¿por qué mi trabajo debería publicarse? ¿Qué aporta de nuevo el trabajo con respecto a lo que ya se ha hecho? ¿De acuerdo? Y esto es fundamental porque pues hoy en día journals hay un montón. O sea, es imposible leer todo lo que existe y todo lo que se publica a diario. Entonces, básicamente, el tener muy claro el por qué, cuál es la contribución, cuáles son los hechos reales de por qué mi trabajo va a ser diferente a lo que ya existe, me va a permitir de manera inmediata escoger el journal más adecuado para ese trabajo. ¿Sí? Porque pues ya le dediqué mucho tiempo a pensar, a planificar, a saber qué es lo que quiero vender, y en ello la escogencia de la revista es fundamental. ¿Qué hay que hacer? Pues básicamente mirar el scope de cada una de las revistas. En ellos pues están muy claramente identificados, hay unas páginas web muy bien hechas que definen claramente qué es lo que lo que se quiere presentar en la revista y qué no, ¿de acuerdo? Y en este aspecto, por ejemplo, pues una de las cosas que funciona muy bien es tratar de mirar qué tipo de special issues, por ejemplo, van a salir. ¿Por qué? Porque de pronto en alguna de estas special issues ¿sí? Yo podría vender mi trabajo. En ese caso, lo interesante de estas special issues manejadas por ciertos editores le permiten al autor pues unos tiempos más cortos, que en algunos casos pues puede llegar a estresar a la gente. Y en esos mismos journals, en los journals en los que se van presentando las ideas, hay una serie de instrucciones, unas instrucciones para los autores que cada uno debería descargarlas y leerlas y entender bien qué es lo que se quiere. Hay unas que limitan, no sé, entre 6, 8 páginas su disposición, otras que no tienen límite de página a la hora de ser sometido, la forma en la que la cover letter está detallada, las pautas de estilo, la estructura. Y hay journals malos, evidentemente, sí, hay journals malos que no tienen este tipo de instrucciones, y pues si alguien quiere someter la revista, el paper de esa revista, pues más bien dedíquese a mirar la información que hay en otras. Entrando ya en materia, y pues como ya estamos un poco cortos de tiempo, vamos a ver la parte de las preguntas claves que uno debería plantear ya cuando está escribiendo el trabajo, y es, insisto, el objetivo de la investigación tiene que quedar muy claro, tiene que quedar muy bien plasmado, porque aquí usted está pensando en su autor, usted está en su revisor, usted está pensando en la crítica, y las críticas le van a plantear estas tres preguntas que están presentadas en términos de cuáles son los hallazgos más importantes, cómo se pueden sustentar, argumentar la validez de cada uno de ellos, cómo estos hallazgos y contribuciones difieren de lo que se ha escrito hasta el momento en la literatura, cuál es el aporte real. En este caso, pues básicamente se quiere evitar que el rechazo pues llegue de manera inmediata. O sea, el editor que reciba un artículo en el cual no se vea claramente cuál es la contribución, pues yo no se lo va a mandar a revisores. Yo les decía, encontrar revisores es la cosa más difícil del mundo, ¿sí?
gente que sea buena, de confianza y que escriba una buena revisión es muy contada. Por cada artículo que yo manejo, yo se lo envío a 20 personas. De esas 20 personas, 8 responden, ¿sí?, diciendo sí o no. Y por lo general uno necesita al menos 3 elementos o 3 visiones diferentes del mismo artículo. Entonces yo no quiero hacerle perder el tiempo a la gente. Y básicamente, si yo no veo ninguna de estas contribuciones de entrada, solamente al leer la introducción, las conclusiones y el abstract, el paper no entra, no pasa al periodo de revisión, ¿de acuerdo? Eso es parte de mi filosofía. Otra cosa que uno debería tener en mente, pues, son las secciones. Entonces, ahorita, pues aquí abajo ustedes ven una serie de estructuras, eso depende mucho del área en la que uno esté trabajando. Básicamente, yo me manejo entre estas dos, pues mi área es el área de control, con aportes teóricos, es decir, tiene elementos de matemáticos involucrados, con una buena notación, etcétera, que hay que definir claramente, pero con una serie de resultados que en algunos casos los llevamos a la práctica. Pero dentro de estas secciones, lo que uno debería plantearse o uno podría llegar a plantearse es, bueno, ¿qué quiero yo vender en cada una de estas secciones? Y en primera instancia, pues nada, arranquemos planteándonos preguntas que de pronto nos podrían ayudar a estructurar cada uno de los párrafos que yo voy a vender en estas secciones. ¿De acuerdo? Estas secciones no deberían tener una longitud mayor a las 3 páginas, ¿de acuerdo? O sea, básicamente entre 1 y 3 páginas es ya por mucho, pues, y siempre tratando de dar un breve resumen en términos en términos de lo que sería cada sección, lo que va a vender cada sección. Y por eso decía, esa formulación de preguntas que van a ser respondidas a lo largo del desarrollo de las secciones es fundamental para uno darse una idea y de qué podría pasar. Y cuando yo estoy hablando de escribir el abstract de primero y volverlo a revisar en última instancia, básicamente esta idea pues lo que busca es poder resaltar los aspectos que uno considera se tiene en la investigación. Pero claramente, pues a medida que uno va escribiendo, uno va diciendo, no, esto no es tan claro, es mejor venderlo mejor así. Entonces, el abstract siempre se va a revisitar al final, ¿de acuerdo? Ahora, yo manejo LaTeX, ¿sí? Entonces, independientemente del sistema operativo que uno tenga, mi recomendación siempre es tener un archivo por cada sección que yo maneje. ¿De acuerdo? O sea, un archivo para el abstract, la introducción, etcétera. Y después el include en el main pues, va a ser muy sencillo, ¿de acuerdo? Ya sea que usted utilice Overleaf, si le gusta online, si quiere usar TechShop en Mac, o bueno, no sé, WinEDT en Windows. Cualquiera de estas herramientas, básicamente, pues tienen el sistema LaTeX de fondo, el MyTeX de fondo. Entonces, tener un archivo por cada sección es fundamental. Y otra cosa que para mí es fundamental y pues es algo que trato de luchar porque pues, ya llevo mucho tiempo y tengo un desorden terrible en mi computador, es no tener una carpeta, una sola carpeta en todo mi computador que tuviese todas las figuras que uno ha venido desarrollando. Uno recicla muchas de esas figuras a lo largo de algunas publicaciones. Figuras tan sencillas como, yo qué sé, un elemento de retroalimentación en control, una serie de bloques, por ejemplo. ¿Sí? Hay que tenerla muy bien. La bibliografía completa y organizada, ahorita hablaban de Mendeley, es una buena idea de tener una bibliografía online que uno pueda consultar rápidamente. Hay otros métodos, hay otras formas, hay otros programas. Usted decida cuál quiere, pero pues que esté muy bien documentada, que todas esas preguntas que usted hizo, que usted escribió en algún momento, estén almacenadas para que usted después las pueda traer a la hora de hacer la literatura. Es importante también dentro de todo esto, cuando usted está escribiendo este primer draft, este primer borrador de su trabajo, mostrarle el trabajo a una persona que no conoce el área. ¿Sí? Entonces, usted llega y le dice, por ejemplo, le digo, Oriana, entonces léame esto, a ver qué entiende de la parte, ¿sí?, de la bibliografía, qué entiende de lo que estoy vendiendo. Y pues esa persona que pues muy seguramente será lego, ¿sí?, no conocerá muy a fondo el área, podrá darle uno las nociones, ve, entonces podemos hacer esto, se puede cambiar aquí, esto no está claro, ¿por qué venden esto? Y eso es importante para ir reformulando la forma en la cual se está estructurando el trabajo.
ya también uno tiene que hacer presentaciones en grupos de investigación, mi grupo de investigación, pues, en el cual uno tiene pues, estudiantes de pregrado hasta de doctorado, los cuales van a ir aportando ideas, y van a ir aportando ideas a partir de qué, a partir de la forma en que el presentador lo está haciendo. Y eso sí, siempre escribir de entrada en el idioma que se desea publicar, porque pues, si uno va a escribir en castellano para traducir, eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Básicamente esa parte puede llegar a confundir a la gente. Y otra cosa importante, como les decía, es pensar en los revisores. Esas preguntas que yo les hacía antes, ustedes las tienen que tener siempre en mente porque el revisor sí encuentra errores tipográficos. Por ejemplo, una de las cosas que se tiene tradicionalmente es que si el revisor es de lengua extranjera, por ejemplo, si no es nativo inglés, se va a concentrar muchísimo en la parte de ortografía, de los errores tipográficos, y esa persona va a tratar de rechazar el paper inmediatamente a partir de eso. El que si es nativo, pues va a tratar de buscar el fondo. Pero entonces hay que pensar en esos dos tipos de revisores a la vez. Y tener ejemplos de cover letters a la hora de enviar el artículo, porque este ya es el final del primer tiempo, es decir, voy a enviar el artículo. Yo tengo que enviárselo muy bien al editor. Pues el editor va a tener claro cuál es la contribución, si no se ha publicado, si una parte del trabajo se publicó en algún lado, porque pues básicamente las revistas van a pasar esto por una autenticación del trabajo, en el cual pues hay que tener cuidado pues, claramente de que pues, no haya unas violaciones éticas. Lo que yo llamo el segundo tiempo y el tiempo de alargue para mí básicamente es que pues, el momento en el cual pues, ya el paper se fue, pero no me puedo olvidar ni desentender del mismo. En ese momento, después de unos días, un par de días, una semana después, retomemos el trabajo, volvamos a mirarlo, leámoslo y entendamos y digamos, bueno, entonces esto no lo hice bien, aquí faltó esto, se puede revisitar, ¿de acuerdo? Y después de unos, pues, no sé, depende de la revista, unos 3, 6 meses, básicamente van a llegar los comentarios. Hay que entender que estos comentarios y las revisiones que se hacen son, por lo general, digamos, en el 90% de los casos, tienen que ser constructivos, son constructivos. Habrá personas que no lo hacen, pero bueno, eso ya dependerá de la ética del revisor. Lógicamente, uno asume la buena fe de estos revisores. Y cuando uno recibe estos comentarios, uno tiene, primero, pues claramente en la gran mayoría, en un 99% de los casos, el paper se va a rechazar en primera instancia, por lo menos en mi área específica, ¿de acuerdo? No sé cómo serán las otras áreas. En mi área específica, el paper no va a entrar de una vez porque siempre va a haber algo que uno puede mejorar y que puede decir mejor. Entonces, el rechazo, pues sí, lo deprimirá a usted el primer día. Entonces, llore por la noche, sí, salga y tómese una cerveza, o café, o como quiera, lo que sea, y al día siguiente ya mírelo con cabeza fría, qué fue lo que le quiso decir el revisor. A mano derecha ustedes encuentran una serie de comentarios de uno de los revisores del artículo que se le ha publicado, que está en la parte de abajo. Básicamente, en ese caso, uno tiene que ser muy consciente de que hay unos puntos que uno podría criticar y otros que, bueno, voy a incluirlo, sí, tiene razón, me faltó incluir esta referencia, esto no está bien vendido, tengo que modificarlo, esta simulación no es clara, tengo que venderla mejor o tengo que hacer otra, pero toca responder cada uno de los detalles muy claramente, ¿de acuerdo? Punto por punto, y sentarse a pensarlos y resaltarlos luego también dentro del documento, ¿no? Porque pues, yo qué puedo hacer si solamente se los voy a poner en una cover letter y en la carta de respuesta, no, tengo que mostrarle al revisor que sí le hice caso y le hice caso de esta forma. Vean, se lo resalto, este es un ejemplo, insisto, del mismo artículo, donde incluimos cada una pues aquí en este caso son dos, de los comentarios que nos hicieron. Vean, le faltó esto, porque no habla de esto, ¿sí? Resalte mejor en el abstract su contribución, porque no estaba claro, entonces por eso están resaltadas en azul. Buscaban resaltar esta parte, entonces uno tiene que hacerlo y tiene que hacer caso. Si no hace caso, se lo van a rechazar, punto, no hay nada que hacer. O sea, yo para qué voy a seguir la revista Transactions.
Entonces, básicamente les agradezco la invitación. A Karen, muchas gracias por haberme invitado. Ella me está acompañando aquí como apoyo tanto técnico como moral y contribución en términos de lo que podemos hacer. Aquí hay una serie de referencias, son de mi área, ¿de acuerdo? Pues hay unas más generales, pero pues quedo atento a cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, acabé, ¿no? Doctor Nicanor, muchísimas gracias a usted, a la Universidad de los Andes, por contarnos su experiencia como autor en el Sevier. Vamos a hacer una variación, por favor, les había dicho, de preguntas, vamos a suspenderlas, estamos muy apretados en el tiempo, tenemos 2 intervenciones más. Les pido el favor a los participantes del webinar que sigan formulando sus preguntas, las mismas serán enviadas a los autores y con la grabación de la jornada se las enviaremos en respuesta para que podamos agilizar. Por tanto, nuevamente, doctor Nicanor Quijano, muchísimas gracias. Damos espacio entonces ahora al doctor Omar Darío López Mejía, también profesor de UniAndes, quien hace como autor sus publicaciones en Springer. Para que por favor nos haga su intervención y vayamos avanzando en nuestra jornada. Gracias a todos. Doctor Omar Darío, por favor. Bueno, buenos días a todos y pues primero muchas gracias por la invitación a este webinar. Bien, pues digamos que para esta presentación, digamos que el título que le he colocado está relacionado con algunos elementos que yo considero que son importantes para la publicación de artículos de impacto. Y recalco que esto es una visión muy personal, ¿ok? Bien, entonces esto va a ser el contenido de la presentación. Primero voy a hacer una autopresentación, voy a describir rápidamente mi campo de estudio como para que tengan una idea de qué es lo que hago. Claramente, pues el auditorio me imagino que es muy diverso en los campos de estudio y después voy a listar esos elementos que yo considero que son relevantes. Bien, yo soy profesor asociado del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. Soy ingeniero mecánico, graduado de la Universidad Industrial de Santander. Luego hice la maestría en Ingeniería Mecánica acá en la Universidad de los Andes. Y luego hice mi doctorado en Ingeniería Mecánica también en la Universidad de Texas, en Austin, en Estados Unidos. Y mi área de profundización son las ciencias térmicas y de fluidos. Y específicamente la técnica de especialización o en lo que yo, digamos, la metodología que utilizo para hacer mis estudios o la investigación es el uso de métodos computacionales basados en dinámica de fluidos computacional. La sigla es CFD, por sus siglas en inglés. Otros elementos que quería mencionar, pues esos estudios doctorales los hice gracias a una beca Fulbright. Actualmente soy el director del grupo de mecánica computacional, del cual también soy fundador. Digamos, lo fundé en el momento que llegué después de mi doctorado. También soy el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Métodos Numéricos en Ciencia e Ingeniería. Y también actualmente soy el editor de Springer Nature Applied Science Journal de Springer Nature, y pues esa es la conexión que he venido teniendo con Springer. Acá, digamos, muestro algunos de los artículos que he estado trabajando. No únicamente publico con Springer, también pues tengo una diversidad de publicaciones con el Sevier, MDPI, entre otros editores. Pero principalmente quería mostrar, digamos, de lo que he estado incursionando. De pronto se sale un poco del alcance de este webinar, pero digamos, he estado trabajando también con Springer en la publicación de capítulos de libros y también en la edición y publicación de libros, ¿sí? como editor, ya sea como editor o como autor de libros técnicos, ¿no? Entonces, pues esa es como mi interacción con Springer. Bien, rápidamente voy a explicar cuál es mi interés dentro de la ingeniería mecánica y en qué es lo que yo hago como investigador, ¿no? Básicamente, el grupo y, digamos, mi
Mi área de investigación consiste en el desarrollo y aplicación de métodos numéricos y computacionales en la solución de problemas de ingeniería que estén relacionados con mecánica de fluidos, transferencia de calor, transferencia de masa. Específicamente dentro de ese universo, de esa temática, estoy interesado en lo que, digamos, técnicamente se llaman flujos turbulentos externos. Y eso uno podría condensarlo en lo que se denomina aerodinámica computacional basada en CFD. Esos problemas pues son muy diversos, ¿no? Puede ir desde simulación de drones, ¿sí? Por ejemplo, el video que tenemos acá arriba, simulación de vehículos aéreos, ¿sí? Aviones o partes de aviones, hasta cosas como simulación de aerodinámica de ciclistas en diferentes disciplinas, ¿no? Por supuesto, el desarrollo de métodos numéricos de ingeniería, y todo esto va enmarcado dentro de una técnica que es necesaria, que es complementaria, que es la computación de alto desempeño o High Performance Computing, que es necesario para poder desarrollar todas estas simulaciones. Y bueno, por supuesto, siempre está el interés de la interacción con la industria local colombiana para poder llevar esas técnicas a la solución de problemas locales y que tenga un impacto local también, por supuesto. Bien, para explicar un poco cómo es ese campo de estudio, esa dinámica de fluidos computacional, o CFD, en realidad es una técnica que es complementaria a las técnicas analíticas y experimentales, ¿sí? Realmente nació más o menos en los años 60, 70, pero se ha venido consolidando de los años 80 y 90 hacia acá, ¿no? Y básicamente involucra solución numérica de las ecuaciones gobernantes de esos fenómenos físicos. Eso implica que son soluciones aproximadas, ¿no? Y ya, últimamente ese CFD es considerado como una tercera forma de aproximación, es decir, es tan válido o tiene alguna validez comparada con las técnicas analíticas experimentales, que son las más importantes para el estudio de problemas que involucran dinámica de fluido y transferencia de calor. Si quisiéramos ver eso como un proceso, dice este diagrama acá, digamos, uno arranca un problema de ingeniería, un problema real. Ese problema tiene unas ecuaciones gobernantes que normalmente están escritas como ecuaciones diferenciales parciales. Después creo un modelo matemático que tiene ya unas simplificaciones de esas ecuaciones gobernantes. Hay una serie de modelos, hay unas simplificaciones, hay una discretización. Luego paso a resolver ese modelo discreto. Eso ahí es donde requiero el uso de computadores y computadores de alto desempeño. Y finalmente, pues la solución me va a permitir tomar decisiones de ingeniería sobre ese problema por el cual inicié. Ahora sí, digamos que voy a hablar de esos, digamos, del tema de este webinar, que son esos elementos para publicación de artículos de impacto. Y bueno, aquí va a haber muchas cosas que ya, los panelistas anteriores ya han mencionado, y bueno, otros que no han sido mencionados, ¿no? Y pues traté de hacer esto lo más amplio posible, ¿no? El primer elemento, sin duda, son los recursos, ¿sí? Y pues eso es una realidad que tenemos que enfrentar todos los investigadores, ¿no? Se sabe, y pues ya eso está ampliamente documentado, la ausencia de recursos pues impide digamos, el desarrollo de las investigaciones y tiene un impacto significativo en los productos que los investigadores generamos y por consiguiente los beneficios que esas investigaciones traen a la sociedad y en general al avance de la tecnología y de la ciencia, ¿no? Específicamente en Colombia, pues este caso es más complejo, ¿no? Debido a esa escasez de recursos disponibles y además esas fuentes de financiamiento que hay son escasas y cada vez tenemos más investigadores en muchas de las áreas de investigación están cada vez creciendo, se están ampliando y ese recurso entonces tiene que ser dividido entre más investigadores. Entonces la realidad, digamos, esa realidad que tenemos que enfrentar, digamos, es más compleja, ¿no? Se va haciendo más compleja. Estos recursos no implican únicamente, digamos, el recurso financiero, ¿no? Sino también, pues, tener acceso a una infraestructura adecuada, ¿no? Laboratorios, hardware, software,
Y ya algunos de los panelistas anteriores lo habían nombrado, el recurso humano, que es extremadamente importante. El recurso humano va a estar conformado por ese equipo de trabajo. Ya el profesor Quijano había hecho la analogía con el fútbol, ¿no? Ese equipo de trabajo, pues no es lo mismo si yo tengo, digamos, un equipo, Barcelona, Chelsea, que sea, o, no sé, Real Cartagena o cualquier otro equipo de nuestra liga colombiana, ¿cierto? Tengo que saber en qué liga estoy jugando también, ¿no? Y, pues, por supuesto, la configuración de ese equipo va a tener un impacto científico, un impacto significativo en esos artículos que logremos, en su calidad y pues el impacto que ese artículo tenga posteriormente a ser publicado. Y bueno, por supuesto, ese equipo de trabajo involucra muchos niveles, desde pregrado, la maestría, el doctorado. Eso es una estructura que la podemos imaginar como una estructura piramidal, ¿no? La cual va a estar soportada por supuesto, nosotros los investigadores, postdocs y los colaboradores. Uno podría imaginarse eso como una especie de línea de producción, ¿sí? Donde esas ideas van siendo trabajadas en ese equipo y hay interacciones en todas las direcciones. Y uno como el investigador principal o como director de ese grupo tiene que ser quien coordine esas interacciones y saber sacar lo mejor de cada uno de esos niveles. ¿Okay? El segundo elemento que yo considero que es relevante es la rigurosidad científica. Esto implica muchas cosas y ya el profesor Quijano también mencionó algunas de ellas, ¿no? Las temáticas en las que yo estoy investigando deben ser claras, deben tener cierto interés, relevancia nacional e internacional, ¿no? Yo debo generar ese nicho de investigación en el cual yo voy a irme moviendo o voy a estar trabajando. Es importante identificar qué es exactamente lo que yo quiero hacer y dónde quiero hacer de que mi investigación sea relevante, ¿no? Eso también implica que hay que establecer objetivos claros, que sean logrables, medibles, para que después ese producto que yo vaya a generar, pues sea de calidad, ¿no? Y algo que es muy importante, pues como ese artículo es el producto de un proceso de investigación, ese proceso de investigación tiene que ser repetible, reproducible, de buena calidad. Eso implica muchísimas cosas, aquí hay algunas de ellas, el uso de estándares, buenas prácticas en los laboratorios, digamos, en las técnicas que uno utilice, en el software que uno desarrolla, en la escritura de ese software, o ese código que uno está desarrollando, ¿no? Protocolos, procedimientos claros de cómo hacer esos estudios, digamos, ya sean los experimentos, ya sean computacionales o físicos, eso tiene que tener una claridad y esa claridad tiene que estar, tiene que ser para todo el equipo de trabajo, ¿no? Verificación de la calidad de esa línea de producción que yo describía anteriormente. Uno digamos, como investigador o líder de ese grupo, hay que estar haciendo mediciones de esa calidad, de cómo están trabajando ese equipo y cómo se están produciendo esos resultados, ¿no? Eso evita problemas como falsedad, manipulación de datos, de pronto cálculos erróneos que sean introducidos de manera involuntaria, interpretaciones erróneas de algunos de los resultados, entre otras cosas, ¿no? Algo que también es importante y que, digamos, sin duda hay una gran exigencia actualmente a nivel mundial en el tema relacionado con los rankings, con el desempeño, ¿no? Y creo que el llamado es a no caer en ese afán de obtener esos resultados, ¿no? Ya hemos visto muchos casos de grandes investigadores que digamos, han tenido problemas con esta temática de generar una gran cantidad de volumen de publicaciones y para aumentar sus rankings, su número de citaciones, ¿no? Entonces creo que es un llamado también para eso, está dentro de ese proceso, esa calidad de ese proceso de investigación, ¿no? En cuanto ya tenga los resultados, pues esos análisis que yo hago deben ser altamente fundamentados, deben ser concisos, que revelen, ya lo había mencionado también otro panelista, yo quiero encontrar esos elementos dentro de toda esa información o esos resultados que yo tengo, los elementos que son más interesantes, posiblemente cuáles son esos elementos nuevos. Una vez yo identifico esos elementos, entonces esos son los insumos que yo voy a tener para esa publicación de impacto.
Otros elementos que yo considero relevantes dentro de esa rigurosidad científica, y pues esto realmente es un ideal, que esos grupos y resultados de investigación sean abiertos. Eso sería el ideal a futuro, ¿no? Digamos que, y por ejemplo, en el caso de lo que yo hago en simulaciones computacionales, lo que nosotros tratamos en nuestro grupo es tener repositorios de todas las simulaciones que utilizamos para las publicaciones, de tal forma que si después tenemos algún lector el cual quiera repetir los datos, podamos suministrarle estos modelos para que ellos puedan hacer estas simulaciones y de que esos datos sean reproducibles. Entonces creo que a futuro es importante estas interacciones entre grupos de investigaciones que sean abiertos, ¿no? Y finalmente, ya cuando tengo todo esto, pues tengo que, ya lo había mencionado en algunos de los panelistas anteriores, la búsqueda de editoriales, revistas, journals que sean rigurosos, ¿sí?, en su proceso de publicación. Eso, por supuesto, es difícil, extremadamente frustrante, requiere una gran cantidad de iteraciones, tiempo, años, depresiones, etcétera, pero a medida que uno va haciendo esa práctica de ese ejercicio, pues va mejorando en esos productos que uno está logrando, ¿no? El tercer elemento, yo lo he llamado trazabilidad y seguimiento de esos artículos que se han publicado. Es decir, una vez publico ese artículo, podemos decir que apenas acaba de nacer ese artículo. Es decir, se logró la difusión, pero ahora tengo que mirar ese impacto que va a tener ese artículo, ¿no? En general, la trazabilidad digamos, de artículos científicos es algo, es complejo, no se refiere únicamente a estas métricas que tenemos en todas estas plataformas, sino que uno quisiera ver realmente medir impactos de corto, largo plazo de ese proceso de investigación, ¿no? Y eso, digamos, inclusive impactos, ¿qué impacto tiene eso en la economía nacional o en otros aspectos que yo quisiera medir, ¿no? En Estados Unidos se han hecho algunos intentos de eso con buenos resultados como Star Metrics o U-Metrics, en donde se han medido esos impactos de corto y largo plazo. Aquí, pues, dado que no tenemos plataformas de ese tipo, digamos, esto es mucho más complejo, ¿no? Pero, pues, podemos todavía utilizar esos indicadores de impacto de artículos medidos en citaciones, consultas, lecturas, descargas, etcétera, que ya se han mencionado en este webinar, ¿no? Sin duda hay muchísimas herramientas disponibles en el Internet, la ResearchGate, Scopus, Google Scholar. En el caso de Springer, pues por supuesto la plataforma de la editorial tiene sus propios indicadores. Y en el caso de los libros, está Bookmetrics, es una que es bastante interesante, inclusive mide la interacción que eso tenga en redes sociales como Facebook, Twitter, entre otras. Y esa trazabilidad que uno hace como investigador no implica únicamente tener ese número. Yo digo, bueno, este número es bueno, me gusta o lo que sea, sino que va mucho más allá. Es decir, qué otras temáticas han surgido o han inspirado mi trabajo en los lectores y qué otras cosas se han publicado a partir de lo que yo hice, ¿no? Es decir, que puede generar otros temas de investigación u otras líneas, ¿no? Y es estar atento a identificar esas líneas, ¿no? ¿En qué países, en qué continentes está teniendo más impacto dicho artículo? Eso también me ayuda a identificar posibles colaboradores, estudiantes, investigadores o pasantes que estén interesados en mi grupo de investigación para así enriquecer mi proceso investigativo y de surgimiento de nuevos artículos de investigación a futuro. Finalmente tengo otra categoría llamada otros, que ya no, digamos, anoche ya no sabía bien cómo organizar la información. Está sin duda la colaboración, ya, digamos, la investigación está globalizada, al igual que nuestra economía, y no podemos pretender que solo vamos a lograr artículos de alto impacto. La colaboración es fundamental y esta tiene que ser transcultural, ¿no? Ya se había hablado de los idiomas, sin duda, pues el inglés técnico, el estilo de escritura es fundamental, tengo que ser conciso, tengo que ser preciso en la terminología que utilizo y en la estructuración del artículo, y ya el profesor Quijano nos explicó esos detalles, ¿no? Otras cosas que se han hablado, los hábitos de lectura de artículos científicos, esto tenemos que hacerlo diario y también incentivar ese hábito en nuestro equipo de trabajo. Esto es fundamental
para la formación también de nuevos investigadores en nuestra sociedad. La actualización, participación de conferencias, seminarios, estar al tanto de cuáles son las nuevas tendencias en esa área, en ese nicho que yo estoy trabajando, ¿no? Participación en redes y en otros espacios, ¿no? De interacción científica, ¿no? Usos de redes como plataformas de redes sociales, ¿no? Como plataforma de divulgación científica, que eso pues, tiene un impacto significativo. Un ejemplo es ResearchGate, que sin duda alguna cada día está creciendo más. Los artículos de acceso abierto, ya uno de los panelistas nos había hablado de esta posibilidad. Sin duda alguna se sabe la relación que hay entre estas publicaciones de acceso abierto y su gran impacto el gran impacto que puede tener, ¿no? Pero pues, por otro lado está el tema de los recursos necesarios para hacer estas publicaciones. Tal vez Consorcia podría estar interesado en abrir convocatorias para impulsar este tipo de participación o este tipo de publicaciones en los científicos, para los científicos colombianos, ¿no? Para los investigadores colombianos. Ya se había nombrado también la participación como revisor de revistas internacionales y también involucrar a todos los miembros del grupo de trabajo y a todos los investigadores más jóvenes en estos procesos, ¿no? Participación de editor en revistas internacionales, eso también ayuda muchísimo y ya habíamos visto varios detalles de en qué consiste esa labor. Y por último, yo diría que no únicamente los artículos científicos, hay que comenzar a incursionar en otras formas o tipos de publicación, los libros, las normas, estándares técnicos, reportes, cartas de editor, artículos de revisión, entre muchas otras formas de publicación, entre las cuales yo vengo trabajando con Springer en el tema de publicaciones de libros. Bueno, ya finalmente como resumen, pues básicamente he mostrado esta visión personal sobre lo que yo considero que son los elementos más importantes para tener artículos científicos con una visibilidad e impacto. ¿Sí? Hablé de los recursos, hablé de la rigurosidad científica, trazabilidad y seguimiento que debemos hacer a esos artículos que nosotros publicamos y otros elementos que complementan ese ejercicio de publicación. Aquí solo hay algunas referencias que utilicé para esta charla, para algunas de las figuras. Y bueno, finalmente, pues agradecerle nuevamente a Consorcia, a Springer Nature por esta oportunidad de poder compartir mi punto de vista sobre este tema tan relevante para la investigación en Colombia. Gracias. Doctor Omar Darío López Mejía, muchísimas gracias a usted por contarnos su experiencia como autor que publica en Springer. Recuerdo a todos que las preguntas las vamos a recepcionar y se las contestaremos vía grabación que hagamos de esta jornada a los correos de donde sean presentadas. Muy bien, en aras de tiempo entonces, por favor, vamos a dar el paso al doctor Pablo Andrés Cuartas Restrepo. Él es profesor de la Universidad de Antioquia, también de nuestro consorcio. Él es autor que publica en Oxford University. Por favor, doctor Pablo Andrés, muchas gracias y está el micrófono disponible. ¿Hay forma, mientras tanto, pudiéramos formular alguna de las preguntas a los dos anteriores conferencistas mientras el doctor Pablo se incorpora o...? Claro que sí, tengo unas preguntas acá, entonces vamos con una sección de preguntas mientras él vuelve a cambiar de computador. Vale, una pregunta por ahora mientras él hace el cambio, miramos si tenemos tiempo para otra, para que por favor le demos espacio a los doctores José Nicolás, Nicanor y Omar que nos puedan ayudar con las respuestas, por favor. Perfecto. Entonces, la pregunta es de Ángela Goretti García. Dice, buen día, algunas veces llegan correos de revistas o editoriales internacionales, en donde preguntan intereses en algunos artículos escritos y publicados realizados por los investigadores a nivel nacional. ¿Qué consejos o criterios podrían sugerirnos para evaluar el verdadero impacto, seriedad y beneficio de responder este tipo de correos? Gracias. Sí, sin duda hay que tener mucho cuidado con esos correos. Hay que revisar muy bien la calidad de la editorial o de quién me está enviando esto. Y existe, digamos, sitios web en donde yo puedo encontrar este listado de editoriales
le llaman depredadoras, ¿no? En la que pues solo, digamos, no tienen ningún tipo de interés realmente científico, sino que es más por, por, por tratar de hacer volúmenes de publicación sin ningún objetivo, inclusive en algunas veces lucrándose ellos mismos. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con el profesor Nicanor, hay que tener mucho cuidado y preferiblemente decir no rápidamente. Muchas gracias, doctor Nicanor y doctor Omar. ¿Cómo vamos, Diego, con la conexión con el profesor Pablo? Me dice el profesor Pablo que ya casi está listo, que ya me Bueno, informa y apenas esté listo, yo le doy paso, doctor Oscar. vamos con otra pregunta, por favor. ¿Es tan amable? Perfecto. La pregunta es de Luis Antonio Daza Castillo. Dice, muchas gracias por el web seminar. Quisiera saber si es recomendable adherirse a la lista de revistas de Latindex y Publindex, o si uno debería asumir otros journals reconocidos por rankings internacionales diferentes al de Conciencias. ¿Qué opinión les merece las editoriales depredadoras? Yo puedo responder pues, mejor dicho, puedo dar una opinión. Básicamente, cada, yo creo que cada persona en su área conoce muy bien cuáles son las mejores revistas a las cuales hay que someter sus trabajos y en algunos casos cuáles serían los mejores congresos en los cuales hay que divulgar su trabajo. Entonces, pues yo realmente sometería siempre a esas revistas y esas depredadoras, pues no tienen ninguna gracia, ningún sentido. Yo buscaría siempre la mejor revista en mi área y dependiendo el scope del journal, pues allá voy de primero. Después, pues ya voy bajando un poquito de calidad, pero nunca llegar al nivel de una de esas revistas que envían correos cada día, que no tiene ningún sentido. Doctor Nicanor, muchísimas gracias. ¿Alguna otra reacción a la pregunta? Hola, hola, ¿me escuchan? Doctor Pablo Andrés, sí señor, le escuchamos perfectamente. Nicolás, mira, es que pues respecto a los journals y editoriales depredadores, pues una opinión, estoy totalmente de acuerdo en lo que han dicho los colegas y es importante que el público lo sepa, es que finalmente esto es un negocio, o sea, ellos no están buscando divulgar ciencia de alta calidad ni de manera abierta, sino que realmente es muy común que editoriales de España inviten a las personas a publicar su tesis doctoral como un libro, sin ninguna revisión por pares, con una traducción al inglés pésima. Y lo que sucede en esos casos es que finalmente el libro se vende carísimo, y ni siquiera el mismo autor tiene acceso al libro, a menos de que lo compre. Entonces, pues, además de una baja calidad, finalmente entra uno en un negocio del que uno mismo es víctima como autor. Entonces, no hay que dejarse embelezar de que lo estén invitando a publicar en unos journals totalmente desconocidos. Y lo otro respecto al impacto, yo siempre le digo a mis estudiantes que es importante tener diferentes tipos de audiencias y diferentes tipos de impactos. Si algunas investigaciones son muy locales, estudios de caso muy útiles para las personas locales, que no es muy pertinente para el problema de investigación a nivel global, en algunos casos es importante publicar en revistas locales en español, pues en revistas nacionales con revisión por pares y de buena calidad, pero aquí en Colombia en español. Y si ya uno ve que los datos son mucho más robustos y que van a aportar al nuevo conocimiento a nivel mundial en la disciplina, pues amerita tratar de publicar en la revista de mayor influencia, no solamente por hablar de impacto. Doctor José Nicolás, muchísimas gracias. Creo que usted hizo la intervención muy amable. Perfecto. Entonces vamos con una pregunta de María del Mar Arizabaleta. Con relación al factor de impacto, ¿de qué factores depende la normalización de las áreas del conocimiento? Mientras tanto, entonces, contesto la pregunta. Pues Gracias. en general, por lo general, yo les contaba que se genera como un análisis a nivel de un subconjunto de revistas dada la disciplina del conocimiento. Digamos que lo clásico es usar las áreas del conocimiento de la OCDE, eh, sería como el estándar de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Sin embargo, pues cuando uno compara las disciplinas o áreas del conocimiento que está en Scopus, en Web of Science, cambia un poco. Entonces no es como del todo transparente. De hecho, en algunos casos, en la búsqueda avanzada de Web of Science, de, pues,
de las búsquedas como facetadas que uno puede hacer internamente, llegaron a tener hasta 2 versiones diferentes de áreas del conocimiento. Entonces eso todavía no es muy claro ni es muy transparente. Muchas gracias, doctor Nicolás, por su respuesta. Bueno, vamos a intentar, doctor Domínguez, otra vez con el doctor Pablo. Me dice que ya cree que tiene solucionado el inconveniente. Doctor Pablo. Diego, ¿me escuchas? Perfecto, doctor. Ahora tenemos buen retorno y Ahora buena. sí. Ok, me escuchan todos, espero que me estén escuchando. Qué pena con ustedes la falla técnica temporal. Yo sé que tenemos poco tiempo, así que voy a ser muy rápido, digamos, en mi intervención, de tal manera que puedan avanzar con su programa. Yo realmente pues no tengo ni siquiera una presentación preparada como los anteriores panelistas, pero fundamentalmente creo que puedo hablarles un poco de mi experiencia, en este caso como autor de papers científicos. Yo soy astrofísico, yo trabajo en el pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, fundamentalmente investigo en el área de exoplanetas y ciencias planetarias, aunque también pues me he extendido a otras áreas de la astrofísica, cuerpos menores, astronomía observacional, etcétera. Fundamentalmente tengo la experiencia de ser autor y coautor en algunos papers publicados en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, que sabemos es uno de los journals de Oxford. Es uno de los journals en astrofísica más importantes del mundo, pues tiene un factor de impacto tanto el journal como el letters de mayor a 5 y acumulado los últimos 5 años el factor de impacto es cercano a 5, es del orden de 4.9. Yo no sé si todos entienden un poco a qué se refiere esta medida del factor de impacto que a los, digamos, autores de papers nos interesa tanto, pero fundamentalmente lo que se calcula es, digamos, una relación entre el número de citaciones de los papers que se publican en un cierto journal comparado con el número de papers publicados durante ese mismo periodo en el journal. O sea, si tú tomas el número de citaciones de papers publicados y lo divides por el número de artículos, eso te da el paper, el factor de impacto, lo que significa que en este caso, por ejemplo, el Monthly Notices tiene 5 veces más citaciones de sus artículos que el número de papers publicados en un cierto periodo de tiempo. Eso lo hace obviamente una muy buena opción si es que tú quieres, digamos, que tu trabajo científico se visualice y sea leído por otros pares académicos en la misma área o incluso en otras áreas. Obviamente en astrofísica nosotros pues normalmente leemos en todas las áreas, no solo el área específica, por ejemplo en mi caso de ciencias planetarias, sino también leemos de astrofísica estelar, de cosmología, de otro tipo de publicaciones. Y evidentemente estamos muy pendientes, yo en lo personal, y es algo que le recomiendo a mis estudiantes y a mis, digamos, colegas investigadores, de espacios donde se pueden encontrar los últimos trabajos de forma abierta, libre, como es el archive de la Universidad de Cornell. En el archive.org uno puede encontrar en todas las áreas de astrofísica las últimas publicaciones en forma de preprints, o sea, los autores normalmente someten su artículo a la revista principal y también lo ponen al mismo tiempo en el archive, de tal manera que haya una lectura previa del trabajo, y muchas veces esto pues favorece un poco la última versión del artículo en caso de que sea aceptado para publicación, e incluso muchas veces cuando el artículo no es aceptado para publicación, pues de todas maneras se deja la versión en el archive que tú puedes estar actualizando y mejorando sin ningún problema. De hecho, hay un par de artículos míos en el archive que nunca terminaron siendo publicados, pero que de todas maneras son citados, porque muchas veces el artículo es de cierta relevancia para algunos temas y muchos autores lo citan a pesar de que finalmente no fue publicado en una revista oficialmente. ¿Cuál ha sido, digamos, mi experiencia personal con el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society? Pues en principio yo diría que es una relación muy directa con el autor,
ellos reciben tu sometimiento del artículo, es una respuesta relativamente rápida. En realidad el Monthly Notices tiene un promedio de 1 mes o 2 meses para la primera respuesta con respecto al sometimiento de un artículo, pero a veces se tarda un poco más. Tuve, digamos, la experiencia de someter un artículo que casi se tardó 2 años debido al intercambio, digamos, de opiniones con el referee, con el revisor inicial, y finalmente tuve que enviarle una carta al editor solicitándole el cambio de referee, porque a veces uno se encuentra con eso, se encuentra con alguien que simplemente se planta en su posición académica y simplemente decide que lo que tú estás diciendo no tiene ningún sentido, o que lo que tú estás diciendo lo tienes que decir de la forma en que él quiere que lo digas. Y obviamente, pues, digamos que existe también una cierta dignidad académica y científica en la que tú ya respondiste a todas sus dudas, respondiste fundamentado en tu quehacer y en tu relevancia y tu experiencia científica, y sencillamente pues no puedes seguir peleando con un referee hasta que él esté de acuerdo contigo. En este caso lo que hice fue enviarle una carta al editor de la revista, y él entendió que realmente la posición pues del referee era un poco intransigente, cambió el referato, y un proceso que llevaba 1 año y 8 meses finalmente desembocó en una revisión de 3 meses y la publicación final del artículo, lo que significa que probablemente sí había, digamos, un poco de intransigencia. Pero más allá de eso, pues mi invitación, porque yo sé que estoy hablando justamente con investigadores y autores colombianos, mi invitación es a que no tengamos de alguna manera miedo a presentar nuestro trabajo y el resultado de nuestra ciencia en las revistas más prestigiosas del mundo. En este caso, el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society probablemente es una de las revistas más prestigiosas en astrofísica del mundo, y entonces nosotros tendemos a una cierta humildad tercermundista, digámoslo así, que a veces nos aplaca un poco el deseo de publicar nuestros trabajos en las revistas más prestigiosas del mundo, y yo creo que no tiene por qué ser así. O sea, así los apellidos que aparezcan en la autoría del paper sean todos latinos, sean todos colombianos, nuestro trabajo es tan bueno o mejor que muchos de los que se realizan en otras partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en China, etcétera, etcétera. Hay que luchar un poco más. En realidad sí he notado, digamos, un poco la discriminación en ciertos trabajos, a veces por el hecho simple de que nuestras afiliaciones son locales y nuestros apellidos son latinos, pero aún así, una vez tú te sientas, revisas digamos, los comentarios del referee y les puedes dar una respuesta puntual, 1 a 1, que era lo que planteaba nuestro panelista anterior. Eso me parece que es muy importante. Al referee se le debe responder puntualmente, 1 a 1 sus ideas, 1 a 1 sus comentarios. Yo creo que en realidad no hay mucha complicación para publicar, porque la ciencia es una, sin importar en qué lugar del mundo se haga, y si es buena ciencia, pues obviamente va a tener, va a ser escuchada y va a tener impacto en cualquiera de estos grandes, digamos, journals. Además del Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, está el Astrophysical Journal, está el Astronomy and Astrophysics. En general hay muchas revistas a nivel mundial que son, digamos, de las más prestigiosas, de las que tienen un mayor factor de impacto, y la invitación es a que no temamos, por el simple hecho de trabajar en una universidad pública colombiana, el someter nuestro trabajo al referato de este tipo de revistas. Digamos que debo agradecer porque los editores del MNRAS y del MNRAS Letters, también en el que he publicado, son muy abiertos, son muy cálidos, son muy cercanos, son, digamos, personas que te hablan directamente, que te mantienen informado de cuál es el proceso y digamos, el estatus de tu publicación o de tu sometimiento, y te ayudan fundamentalmente. Aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el MNRAS el inglés es británico, entonces
hay que tener cuidado cuando tú estás enviando un paper a una revista norteamericana como el Astrophysical Journal o a una revista inglesa como en Monthly Notices. Obviamente cambia, y los cambios pues son cambios no muy sustanciales, pero sabemos que el inglés británico es diferente al inglés norteamericano. Más allá de eso, pues fundamentalmente decirles que es posible, factible y realmente no muy demorado ni muy, digamos, problemático publicar en este tipo de revistas. Es importante a veces tener, digamos, la coautoría de otras universidades, de otros institutos de investigación que normalmente apoyan tu trabajo científico, porque de nuevo nosotros tendemos un poco a ser localistas, a trabajar solitos, pero esa no es una muy buena idea. En ciencia moderna y en esta área de ciencias básicas como la astrofísica, en realidad es favorable que tú tengas colaboraciones con institutos en Europa, con universidades en Estados Unidos, con universidades en Latinoamérica, con los observatorios en Chile. En ese sentido, digamos, eso favorece un poco la propuesta de tus papers en este tipo de revistas que son, digamos, de top 10 y de primera calidad en el mundo. No sé si quieran algún tipo de información adicional. En realidad un paper de estos se tarda del orden de un año en salir publicado finalmente. Si es una letters, se tarda del orden de unos 6 meses, cuando mucho, a veces, dependiendo, digamos, de la importancia y de la trascendencia de lo que se está planteando, es mucho más rápido. Nosotros acabamos de publicar una letters en el MNRAS que salió en 3 meses fundamentalmente. Pero básicamente pues esa como lo que quería contarles. Yo sé que el panel pues de pronto tiene muchas preguntas técnicas específicas, pero si ustedes quieren hacerme alguna pregunta sobre mi trabajo específico, sobre mi proceso de sometimiento y publicación de los papers, estoy abierto en este momento, además porque sé que estamos un poco cortos de tiempo y el programa venía un poco atrasado, incluyéndome a mí como culpable de esto, así que en este momento pues les dejo abierto el espacio para cualquier comentario y cualquier pregunta que tengan. Gracias. Doctor Pablo Andrés, muchísimas gracias. Sugiero por efectos de tiempo una pregunta si la hay. De lo contrario, daríamos cierre a esta jornada. Por favor, Diego, si hay alguna pregunta específica para el doctor Pablo Andrés a su intervención. Sí, la pregunta es de Angie Natalia Campos Ceballos. La pregunta es, ¿cómo se puede encontrar la herramienta web Archive mencionada por el doctor Pablo Andrés Cuartas? El Archive es muy fácil. Si tú lo escribes en Google como arxiv.org, Archive. Aquí no sé si hay un chat en donde uno pueda escribir, pero si tú lo escribes arxiv.org, inmediatamente te abre el archivo del Archive de Cornell y ahí vas a encontrar todas las áreas en las que se publican preprints, incluyendo astrofísica, física teórica, física de partículas, cosmología, matemáticas, economía. En general hay muchas ciencias involucradas en el Archive. Muchas gracias, doctor Pablo Andrés. Una siguiente pregunta y última. Con esto cerramos. Les juro que cerramos con esto, por favor, Diego. Perfecto. La pregunta es de María Jimena Ariza García. Para el caso de las revisiones por Turnitin de estos prepapers, ¿se tendría entonces un resultado de similitud del 100%? En ese caso, ¿qué se debe hacer con este proceso? Lo siento, pero no entiendo la pregunta, qué pena. ¿Qué significa Turnitin? O sea, ella está hablando de los preprints en el archive. La pregunta, Porque sí, si se refiere, tranquilo, doctor, siga. Si se refiere al archive, en el archive no hay ningún tipo de revisión. Tú montas tu artículo en su primera versión
al archive sin ningún tipo de revisión. De hecho, uno encuentra errores tipográficos, errores en las figuras, en muchos artículos, pero obviamente, como es la primera versión que se envía muchas veces a las revistas, pues ya está bien escrito. De hecho, si tú entras, por ejemplo, a la base de ADS, que es la base de Harvard, normalmente te permite tener acceso al preprint del archive y al artículo publicado. Y pues tú puedes encontrar algunas diferencias, pero no necesariamente pues son diferencias muy marcadas. Pues porque como yo te decía, en el archive se puede actualizar la versión que tú publicas. ¿Cuál es la ventaja del archive? Que es abierto, es open, o sea, es gratis, puedes bajar todos los artículos que están ahí en PDF sin ningún tipo de costo. Lo que difiere con algunas revistas que obviamente te cobran por el artículo. Entonces, normalmente el ADS, que es otro de las bases de publicaciones, en este caso de Harvard, están las dos versiones, la del archive y y el artículo publicado en la revista como versión definitiva. Gracias, doctor. Luis Antonio Daza hace una precisión y dice Turnitin es un software de detección de plagio. Ok, sí. En realidad no lo he utilizado y realmente pues no sabría cómo se aplica en estos casos, porque para que tú montes tu trabajo en el archive simplemente abres una cuenta como autor y se monta el PDF, tu LaTeX y el archive te reproduce la versión de tu paper y está disponible para el público. Entonces, el archive no tiene una revisión editorial o por pares. En realidad, simplemente tú, cuando consideras que tu trabajo debe y puede ser leído por otros colegas, pues tú lo pones ahí y está libre para que sea abierto, bajado, impreso y leído. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Creo que siendo fieles a los tiempos que nos habíamos propuesto, logramos el cometido. Nuevamente nuestro agradecimiento al doctor José Nicolás Urbina de la Universidad Javeriana, quien publica en CEGI, al doctor Nicanor Quijano Silva de la Universidad de los Andes, que ha hecho sus publicaciones en el Sevier, de la misma manera al doctor Omar Darío López, también de la Universidad de los Andes, que ha publicado en Springer, y desde luego al doctor Pablo Andrés, que hace sus publicaciones en Oxford University. Recuerden todos que las preguntas que formularon van a ser contestadas con el apoyo de nuestros panelistas hoy. Quedará en la grabación que se ha hecho de este trabajo. De la misma manera, quiero agradecerle a Diego Ortiz, nuestro operador de webinar, y al doctor César Rendón, que está conectado también de Consortia, que nos ha facilitado poder desarrollar este ejercicio. Y recuerden ustedes que aquí en ASCUN, la doctora Elizabeth Bernal, nuestra coordinadora académica, seguirá atenta para este trabajo de Consorcio Colombia. Mil gracias a todos, buenos días y un abrazo desde la Casa de la Universidad Colombiana.